Hola, bienvenidos a Consultor IT. Vamos a grabar un vídeo de SharePoint 2016, concretamente cómo realizar las actualizaciones en SharePoint 2016 teniendo en cuenta el tamaño de la granja, el orden en que deben actualizarse los servidores. Para ello, pues voy a mostrarles la documentación oficial de Microsoft, en la que hace todas las recomendaciones de el orden que se debe seguir, y en nuestro laboratorio lo vamos a hacer sobre un servidor único. Bueno, en el administrador central abrimos actualización y migración y tenemos estas tres opciones para revisar el estado de las actualizaciones, verificar el estado de la instalación de productos y revisiones. Aquí nos está indicando los diferentes productos que están instalados y actualizados, el servidor correspondiente. Cuando tenemos una granja de varios servidores, aquí nos mostrará cada uno de los servidores y las actualizaciones que tienen aplicadas. Además, aquí tengo la versión aplicada, la última actualización que tiene este servidor y el estado en que se encuentra en este momento. Este estado puede cambiar según en el proceso de actualización que nos encontremos. Aquí podemos ver el conjunto de servidores. Cuando tenemos varios servidores, podríamos verlo por servidor o seleccionar uno de los servidores de la granja. Volvemos a actualización y migración y revisar el estado de la base de datos. Esto es importante. Después de las actualizaciones, cada actualización nos va a indicar las acciones que tenemos que realizar. Microsoft las documenta. Muchas de ellas requieren que actualicemos la base de datos. Por ejemplo, este servidor que está instalado simplemente con los binarios descargados del MSDN de Microsoft, le falta la actualización a la base de datos. Es la primera acción que vamos a realizar antes de proceder a ver cómo aplicamos los EUs a una granja de servidores de SharePoint. Volvemos a actualización y migración y luego tendríamos acá verificar el estado de la actualización. En este momento no nos muestra nada porque no hay ninguna actualización en proceso. Algo importante, ¿de dónde descargar las actualizaciones? Aquí tengo dos páginas que les recomiendo. Una es cómo instalar las actualizaciones. Es muy importante tener en cuenta que para realizar las actualizaciones de los servidores hay un orden establecido dependiendo de la arquitectura que tengamos. Si estamos en una granja de 6 servidores o 8 servidores como lo veíamos en otro vídeo, es importante establecer el procedimiento de actualización según las recomendaciones de Microsoft. Ese procedimiento lo tenemos. Entonces, instalar las actualizaciones de software en SharePoint Server. Entonces aquí encuentran todo el procedimiento, lo que tienen que tener en cuenta a nivel de seguridad, qué características tiene que tener el usuario para poder hacer esa actualización. Entonces, en la instalación de las actualizaciones de software de SharePoint 2016, pues vienen todas las instrucciones de cuál y toda la guía de cuál debería ser el orden a aplicar y los requerimientos de seguridad, las cuentas de usuario que pueden, con los privilegios que requieren para poder hacer las actualizaciones en caso de no ser el administrador de la granja directamente el que las esté haciendo. Entonces, en este caso viene ilustrada el procedimiento para una granja que tiene 4 servidores frontales, 2 de aplicaciones y las bases de datos en backend de SQL Server. Entonces empieza en este procedimiento a indicarnos cuál sería el orden en el que debemos hacer las actualizaciones, indicándonos que debemos empezar por los servidores frontales y en orden específico. Si estos servidores pertenecen a un grupo NLB, necesitaríamos extraerlos del servidor que vamos a aplicar la actualización, los sacaríamos del grupo, realizaríamos la actualización y lo volveríamos a unir al grupo para luego ir extrayendo siempre uno de los nodos. Nunca dejar el servicio parado. El objetivo principal de las actualizaciones de Microsoft, de hecho ya las actualizaciones de SharePoint 2016 no se actualizan directamente a partir del Windows Update, sino tenemos que ir a planificar la descarga
y tener el procedimiento ya establecido para aplicar esas actualizaciones en SharePoint 2016. El objetivo principal es mantener los SLAs en los niveles acordados con los clientes, buscar que no exista ningún tipo de interrupción de servicio a la hora de realizar estas actualizaciones. Luego de terminar con los servidores frontales, se debe continuar con los servidores de aplicaciones con la misma casuística. Si los tenemos en balanceo, pues debemos sacarlo del balanceo e ir aplicando las actualizaciones según el orden que está acá indicado. Luego encontrarán, ya aquí lo leerán con tranquilidad, PowerShell, algunos comandos de PowerShell, algunas instrucciones para realizar algunas acciones manuales. No obstante, tengan en cuenta que cada una de estas actualizaciones, que son las que debemos aplicar mensualmente a nuestra granja, a los servidores que componen nuestra granja, viene cada una con las observaciones y las actualizaciones correspondientes, pasos correspondientes. Por ejemplo, si accedo a me va a llevar a toda la información, qué mejoras hay, qué va a corregir, de acuerdo, la descarga de los binarios y la información, y si hay alguna observación especial nos lo indica. Si no, sería seguir simplemente el procedimiento que está establecido. Entonces, cuando la descarga de estos binarios, tienen que tener en cuenta que normalmente las actualizaciones vienen en pares, es decir, son primero los binarios de la upgrade correspondiente y luego el binario para el idioma o el lenguaje correspondiente. Si nosotros tenemos varios idiomas, pues tendríamos que hacer la descarga en los idiomas correspondientes para la actualización, lo que sería el MUI. Y ahora, yo les recomiendo que creen algún procedimiento estandarizado para descargo, almaceno en un determinado punto. Personalmente llevo el registro de las actualizaciones aplicadas a cada uno de los servidores y en el orden que se llevan en una hoja electrónica. Este es un ejemplo del fichero de Excel donde se van registrando desde la primera actualización que se hizo en abril del 2016, indicando en qué si se trata de los frontales, si se tratan los de aplicaciones o de las bases de datos. Y este número que tengo aquí es la carpeta en la que se almacena la descarga, ¿sí? Para tener el control de los binarios que se van aplicando a cada uno de los servidores. Observen, ahí se van bajando los dos ficheros que acompañan cada una de las actualizaciones. Vamos entonces a continuar con la actualización que teníamos pendiente de la base de datos de contenido del administrador central. Entonces, para ello abrimos PowerShell para hacer la actualización de la base de datos de contenidos del administrador central. Ejecutamos este comando. Aquí tengo este script que me va a cargar los comandos de PowerShell de SharePoint en el PowerShell ISE y ejecutamos este comando de get SP Web Application y la URL. Esto nos devolverá el nombre de la base de datos. Le decimos que nos traiga el nombre de la base de datos y hacemos la actualización. Lo ejecutamos en conjunto y realiza el proceso de actualización de la base de datos. Esperamos a que termine. Esto puede tardar según el tamaño de la base de datos. Es conveniente siempre, antes de realizar cualquier tipo de acción como esta que estamos realizando del upgrade de la base de datos de contenido del administrador central, realizar una copia. Bueno, ya terminado, vamos a comprobarlo en el admin central. Abrimos el admin central, actualizamos y comprobamos que ya no hay ninguna acción pendiente en esta base de datos. La base de datos nos dice claramente aquí que no se requiere ninguna acción. Bueno, ahora el paso siguiente será realizar o aplicar todas las actualizaciones sobre el servidor
siguiendo el procedimiento que ya habíamos mencionado, registrarlo en la hoja electrónica, etcétera. Aquí va a ser un poco más rápido, por lo que se trata de un solo servidor. Me voy a las actualizaciones y aquí tengo todas las actualizaciones. Parto de la actualización 0. Si recuerdan ustedes, aquí en la lista de actualizaciones voy a aplicar el KB 2721, perdón, de abril del 2016. Si analizamos aquí, este sería el que vamos a aplicar. En este caso concreto se trata de una sola actualización. Procedemos a aplicarlo, lo ejecutamos, le damos continuar y empieza el proceso de instalación. Algunos tardan más o menos según el tipo de actualización. Ya una vez termina la extracción de los ficheros, empieza el proceso de la instalación de la actualización. Una vez finalizada la actualización, nos pide reiniciar el servidor. Reiniciamos. Vamos al administrador central, volvemos a actualización y migración, ver el estado de instalación de productos y revisiones y ya vemos que tenemos esta actualización instalada. Continuamos aplicando las demás actualizaciones, instalamos siempre en el orden que nos indica la relación de las actualizaciones. Ahora vamos a aplicar las de mayo del 2016, siempre instalando primero la actualización y luego el correspondiente al MUI. Entonces ejecutamos y el procedimiento será repetitivo hasta que hayamos aplicado todas las actualizaciones. Vamos a esperar en este vídeo a incluir esta para que veamos cómo van cambiando aquí en el administrador central. Veremos que nos va actualizando la versión que tenemos instalada. En este momento estamos en la 16.043.366. Y ya luego veremos cómo nos las va actualizando cuando termine de realizar esta instalación. Una vez que termine de hacer el análisis, continúa con la instalación de la aplicación y ya nos vuelve a indicar, a terminar la instalación, nos vuelve a indicar que reiniciemos el servidor. Volvemos a reiniciar el servidor, volvemos al administrador central. Volvemos a abrir actualización y migración. Vamos a ver el estado de instalación de productos y revisiones y ahí ya tenemos la siguiente actualización instalada, la 4393. Vamos ahora. Nos faltaría la otra parte, la segunda parte de esta actualización, que sería el fichero del MUI. Lo ejecutamos. Normalmente este tarda menos en aplicarse. Marcamos para indicarle que continúe con la actualización y el proceso es idéntico. Luego, cuando finalice este proceso de instalación, nos pedirá que tendremos que ejecutar una actualización de la granja con el asistente para la configuración. Una granja de servidores, todos los servidores, sería el paso 8 que veíamos en el diagrama que mostrábamos al comienzo de este vídeo. Ya finalizado, volvemos a reiniciar el servidor, venimos al administrador central, realizamos la actualización y observen, ya tenemos la actualización correspondiente también del Language Pack y nos lo va mostrando por el paso siguiente. Ya para finalizar cada fase de actualización sería ejecutar el asistente para la configuración.
Antes de ejecutarlo, miremos lo siguiente. Vamos a ver en actualización y migración el estado de la actualización. Aquí nos va mostrando realizada correctamente en tal fecha, un error. Podemos analizar el error, ¿de acuerdo? Realizada correctamente, simplemente hay una advertencia, no se trata de un error, dice el estado realizada, servidor SharePoint, cuando se inició, cuando fue la última actualización, qué errores, qué advertencias hay, un indicador del objeto afectado y porcentaje completado al 100%, nombre del proceso, y bueno, nos da toda la información de esa actualización. Una vez finalizada la aplicación del conjunto de los dos ficheros de los que componen esa actualización, entonces tenemos que ejecutar el asistente para la configuración de SharePoint. Lo ejecutamos, salta el asistente, le decimos siguiente y le iniciamos el proceso de actualización. Le decimos siguiente, nos va a indicar nuestro servidor y nuestra base de datos de configuración e inicia el proceso del 2 al 10. Una vez que ha finalizado, ya tendríamos el proceso de actualización completo. Esto lo tenemos que hacer todos los meses con cada una de las actualizaciones. Con esto finalizamos. Muchas gracias. Hasta luego.